Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Carlos Alberto Galván López, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de educación. Doctor, y muchas gracias. Buenos días, gracias doctora. Bueno, el día de hoy quería hablarles de un tema súper importante, que es justamente la valoración preparticipacional, que consiste en la serie de estudios que deberían realizarse las personas antes de iniciar con su práctica deportiva, sea de forma recreativa o de forma ya competitiva. Y pues vamos a ver que esto aplica para todos. Aquí está. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente, aunque el ejercicio es una de las medidas para mantener la salud y nuestra independencia a lo largo de la vida, y también nos sirve, como ya hemos visto en sesiones pasadas, para nuestro desarrollo cognitivo, modulación emocional, un estado de bienestar y alcanzar pues el ideal de salud que nos ofrece la OMS, tenemos que el ejercicio puede revelar algún problema cardíaco que normalmente puede ser asintomático, y a veces el primer síntoma que podemos llegar a tener de esta enfermedad cardíaca puede ser la muerte súbita. Entonces, como tal, no es la causa de la muerte, sino lo que es el mecanismo desencadenante, que puede presentarse en otro ámbito, como en algún esfuerzo, en el estrés, en el trabajo. Pero el ejercicio también puede llegar a desencadenar una muerte súbita, no causa. eh, Desencadenar este primer síntoma de algo que ya teníamos. Entonces, pues tenemos que es un evento sumamente raro, tenemos que no es impredecible, esto es lo más importante, que cuando tenemos una correcta valoración, un correcto acercamiento al ejercicio, podemos detectar aquellos casos que son susceptibles de padecer una muerte súbita cardíaca y por lo tanto prevenirlo, actuar antes de que presentemos este primer síntoma, que a veces podemos llegar a presentar otros, pero muchas veces puede ser esta la primera manifestación que tenemos y es la importancia de conocerlo. Entonces, hay que también distinguir que no todas las edades pueden llegar a presentar muerte súbita cardíaca por el mismo motivo. Tenemos que los niños y los adultos tenemos situaciones diferentes y por lo tanto causas de muerte súbita cardíaca diferentes. Entonces, lo podemos dividir por grupos de edad en menores de 35 años y mayores de 35 años. Justamente en atletas jóvenes, o como les mencionaba, menores de 35 años, el problema suele ser una anomalía estructural de nuestro corazón, que son las miocardiopatías, que es la causa más común de muerte súbita cardíaca en jóvenes. Puede haber anomalías coronarias congénitas, que las coronarias es el sistema que se encarga de proveer de sangre oxigenada a nuestro corazón, o algo también relativamente raro, las canalopatías, que son los que afectan nuestro sistema de conducción y la manera en la que el eléctrico del corazón funciona para darnos esta coordinación y pues una funcionalidad adecuada. Entonces, también algo súper importante en atletas jóvenes es que no suele haber síntomas. Muchas veces la muerte súbita cardíaca es el primer síntoma. Sí podemos llegar a presentar otros como palpitaciones, dolor en el pecho y muchas veces síncopes o un desmayo, una pérdida súbita de la conciencia. Entonces, en atletas adultos o aquellos mayores de 35 a 40 años, es un problema ya más crónico, algo más adquirido. Y tenemos que en México y el resto del mundo, la principal causa de muerte súbita cardíaca va a ser una enfermedad coronaria aterosclerótica. También puede ser una cardiopatía estructural adquirida. ¿En qué caso se puede presentar esto? Sobre todo personas que ya tienen cierto tiempo con enfermedades crónico-degenerativas como lo son la diabetes, la hipertensión, que son las causas más comunes, las dislipidemias, y ya más raro es que haya canalopatías que se han presentado desde la infancia, pero no se detectan hasta que inician con su actividad adulta,
con su vida adulta o cuando ya hay otras comorbilidades como lo son la hipertensión y la diabetes que ya mencionamos, que acentúan estos problemas y lo pueden llegar a complicar bastante. Eh, bueno, tenemos aquí una pequeña comparación que nos ayuda a distinguir qué es lo que sucede con los adultos. Vamos a tener que los jóvenes, pues como les mencionaba, son enfermedades silenciosas. Súper importante cuando hacemos el abordaje de cualquier paciente, suele haber un historial previo en la familia de personas que tuvieron muerte súbita cardíaca, que muchas veces se menciona como, no, pues es que murió, pero no sabemos de qué. También que no tienen factores de riesgo clásicos. ¿Cuáles son estos factores de riesgo clásicos? Diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, eh, que son los que sí suelen presentar los adultos. Entonces podemos contrastar justamente aquí cómo se va a presentar y por lo tanto pues podemos cambiar nuestro abordaje. Entonces, tenemos que en los adultos ya suele haber es algo que va progresando, que los síntomas suelen empezar a presentarse y ser un poquito más insidiosos, problemas para el esfuerzo, sensación de falta de aire. Es más común que sí se presente dolor en el pecho, palpitaciones. Generalmente hay enfermedades que ya son adquiridas, justamente las que mencionamos de toda la vida, nuestros factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, dislipidemias, obesidad, sobrepeso, el síndrome metabólico básicamente, y que ya suele haber factores de riesgo, suelen ser estas mismas comorbilidades. Bueno, en el contexto del deporte, que es lo que nos atañe justamente en deportivo, vamos a tener que es una muerte inesperada de causa cardiovascular que ocurre durante la actividad física o en las horas posteriores a la misma. Generalmente, una enfermedad del corazón. ¿Qué quiere cuando ya se está pues practicando el deporte o se está haciendo actividad física al aire libre y que puede presentarse incluso en las horas posteriores. Hay quienes mencionan que incluso hasta 24 horas después de que se realice el deporte. Y muchas veces estas personas eran aparentemente sanas, saludables, podían hacer sus actividades sin ninguna complicación y sin ningún síntoma. Importante, pues saber que puede ocurrir durante la actividad y después de la actividad. ¿Qué es lo que ocurre en el corazón que desencadena la muerte súbita cardíaca? Pues justamente puede haber arritmias, que son los ritmos cardíacos peligrosos, una falla súbita en el sistema de conducción eléctrica que puede llevarnos a una parada repentina y una pérdida inmediata del flujo de sangre. Entonces, es como una cascada de sucesos que empiezan a suceder. Esto es principalmente en jóvenes. Empezamos con una arritmia. Esta arritmia evita que el corazón se contraiga adecuadamente, rítmicamente, y por lo tanto detiene el flujo de sangre. Y pues acaba ocurriendo la muerte súbita cardíaca. Entonces, súper importante que ya los había mencionado, pero esto es simplemente como para consolidar la idea. El ejercicio no es la causa, es el detonante. Esto quiere decir que la causa ya existía en nosotros antes de realizar el ejercicio, pero durante el ejercicio, como aumenta la exigencia del cuerpo, la fuerza de contracción y un ritmo elevado, pues es lo que nos ayuda a mantener las necesidades metabólicas del organismo. Y justamente es durante este ejercicio que se revelan las enfermedades ocultas del corazón, que como les he dicho, en jóvenes suele ser asintomático y muchas veces la muerte súbita es pues la primera manifestación que tenemos. Afortunadamente, a veces tenemos otros síntomas como pueden ser un desmayo, palpitaciones, dolor en el pecho, sensación de falta de aire. Entonces, si conocemos a alguien que llega a presentar alguno de estos síntomas durante el ejercicio, es necesario hacer un abordaje para descartar que el problema sea del corazón. Entonces, esto es simplemente para terminar de consolidar este pequeño bloque que es la importancia de realizar la valoración preparticional. Entonces, la muerte súbita cardíaca puede ser la primera manifestación de una enfermedad del corazón. Importante conocerlo para poder
prevenirlo y abordarlo y que puedan las personas realizar su actividad física, su deporte o el ejercicio de manera segura, a cualquier nivel competitivo o recreativo. Entonces, ¿qué tan común es que suceda esto? Como les mencionaba, es increíblemente raro. Es apenas llega a alcanzar 1 a 2 casos por cada 100.000 atletas al año. Es más frecuente en varones y es más frecuente en deportes competitivos. ¿Por qué? Justamente porque los hombres son quienes suelen practicar deporte competitivo con mayor medida. No quiere decir que las mujeres no la presenten, solamente no es tan común que practiquen deporte a intensidades tan altas. ¿Por qué el deporte competitivo? Porque el deporte competitivo lleva el cuerpo de, pues, el atleta al límite y es aquí donde se pueden revelar problemas que normalmente están ocultos. Entonces, pues esto ya lo hemos mencionado, muchas veces el primer evento es fatal, aunque a veces puede haber otros datos que nos sugieren que ya hay algo mal. Les mencionaba sensación de falta de aire o algún desmayo, que es algo que hay que presentar atención. También si es que tiene algún familiar que ha presentado algo de esto antes, es un dato de alarma, es una banderita roja a la que hay que prestarle pues, atención. En los adultos, pues vamos a tener que la incidencia es mayor y esta va a ir aumentando dependiendo de la edad, de la carga del entrenamiento. O sea que a intensidades mayores, cuando ya existen factores de riesgo, cuando ya existen comorbilidades, tenemos más riesgo de presentar una muerte súbita. No quiere decir que hay que mantener una intensidad baja del ejercicio, sino conocernos, abordarnos, tratar estos factores de riesgos y poder controlar con nuestras actividades diarias. Entonces, simplemente el ejercicio puede ser el momento de la expresión, no la causa del evento. Puede presentarse en otro momento, en un momento de estrés agudo o en algún esfuerzo en nuestra vida diaria, aunque no sea necesariamente el ejercicio. Puede ser durante el trabajo o algo que nos haga correr o esforzarnos. ¿Qué es esta valoración? Justamente tenemos que es una evaluación médica que se realiza antes de iniciar o cuando queremos aumentar las cargas de nuestros entrenamientos o nuestra práctica deportiva. Y justamente con esta buscamos identificar cuáles son nuestros factores de riesgo y pues tratarlos para poder orientar a las personas a tener una práctica segura del ejercicio. Entonces, tenemos que esto no es algo nuevo, es algo que se conoce desde hace muchos años y es algo que incluso varios países han implementado como parte de su sistema de salud pública. Justamente aquí tenemos una pequeña imagen que es justamente la guía de la Academia Americana de Pediatría que nos habla de cómo podemos evaluar a nuestros jóvenes antes de que empiecen a practicar el deporte o cuando quieren continuar con el mismo a un nivel un poquito más alto o a un nivel competitivo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Esto también ya lo hemos mencionado, simplemente vamos aterrizando ideas, identificar los riesgos ocultos, detectar las señales de alarma. ¿Cuáles son las señales de alarma? El antecedente de muerte súbita en la familia, desmayos, palpitaciones, dolor en el pecho, sensación de falta de aire que se presenta durante o después del ejercicio o durante o después de un esfuerzo. Por ejemplo, el subir 3 pisos y que nos falte el aire no es algo normal. Eh, También nos ayuda a decidir si se requieren estudios adicionales. Podemos aquí detectar a alguien que tiene un muy mal estado de condición física de base y podemos pues saber si lo que necesita es pues justamente realizar un mayor nivel de actividad física o saber si un abordaje más especializado. Esto ya sería acudir con un cardiólogo o con un especialista para saber qué es lo que está sucediendo antes de que nos suceda algún evento fatal. También, como les mencionaba, orientar el tipo y la intensidad del ejercicio. Alguien puede ser que ya tenga algún problema cardíaco de base. Muchas veces estos no son una contraindicación para poder seguir con nuestra actividad física, pero sí para saber modular la intensidad del ejercicio y que esta persona pueda seguir con su vida diaria de manera segura. También, qué ejercicios sí puede hacer, qué ejercicios no puede hacer. Entonces, no solo nos permite identificar a aquellas personas en riesgo, sino que una vez que ya tenemos ubicado a alguien, ya sabemos qué enfermedad tiene, ya está en tratamiento, podemos ayudar
y prescribir adecuadamente el ejercicio para que esta persona no sienta que no puede hacer nada con su vida, sino que lo haga de una manera segura. ¿Cómo se hace? Bueno, hay muchas maneras. Esta es una de las maneras en las que concuerdan la mayoría de países. El cuestionario en salud es una manera que se ha sugerido para realizar un pequeño tamizaje. ¿Qué quiere decir? Que este pequeño cuestionario es algo que puede llenar cualquier persona en cualquier momento, puede ser en compañía de algún familiar, y nos ayuda a identificar qué personas tienen algún factor de riesgo, a qué personas valdría la pena hacerle un abordaje más profundo, qué personas necesitan acudir con su médico antes de empezar a realizar de no necesariamente practican algún deporte. La historia clínica dirigida no quiere decir que se vaya a hacer un abordaje general, sino que es algo ya más dirigido. Una exploración física también encaminada a buscar si es algo respiratorio, si es algo cardiológico y estudios según el caso. Lo más común, lo más sugerido de todos es el electrocardiograma, pero muchas personas pueden llegar a requerir estudios más especializados. Puede ser una resonancia magnética en algunos adultos para saber si ya tienen una coronaria tapada. Pueden ser estudios electrofisiológicos si sospechamos de alguna canalopatía. O puede ser un ultrasonido cardíaco, un ecocardiograma, para poder ver cómo se comporta el corazón dinámicamente y tener una idea de si hay alguna alteración en el músculo cardíaco o en la manera en la que se comporta o si ya tenemos alguna afectación crónica. Entonces, nos ayuda como que, primero, saber, yo necesito atención médica, eh, qué tipo de atención médica voy a recibir y también pues saber un poquito más como de qué esperar de esta valoración. Entonces, algo súper importante es tener en cuenta de que no es una exageración. Como les mencionaba, se usan en múltiples países. Los más comunes es la Unión Europea, sobre todo Italia. También, por ejemplo, aquí nuestros vecinos, Estados Unidos, tiene varias guías. Japón tiene también un abordaje para todos sus estudiantes y que también incluso hay asociaciones deportivas como la FIFA que lo toman una obligación antes de la pretemporada, cuando están en pretemporada nuestros deportistas. Entonces, también entender que esta no es necesariamente para aquellos que realizan un deporte competitivo, puede ser para personas que lo hacen de manera recreativa, y también que este abordaje es integral y que permite a las personas continuar con sus actividades sin sentirse limitadas o que no pueden hacer ya ningún deporte ni actividad física. Y pues justamente este pequeño mapa conceptual es lo que les mencionaba. Hacemos el cuestionario, se realiza una historia clínica orientada, vemos antecedentes familiares, historia deportiva, qué deporte practica, qué intensidades, cuánto tiempo, se hace una exploración física orientada, se puede tomar un electrocardiograma y ya podemos tomar decisiones diferentes. Aquí están un poquito de los estudios que se pueden llegar a realizar dependiendo de los hallazgos que vayamos teniendo. Entonces, importante saber que esto es para todos, no es una idea aislada, hay sociedades cardiológicas como la Sociedad Americana, la Europea, también hay guías de Tokio, federaciones deportivas, la más común es la de FIFA, también en el caso del rugby, ellos tienen su valoración preparticional, incluso en deportes de combate es algo que se empieza a practicar un poquito más, programas nacionales, justamente en Estados Unidos, en Italia, es donde está un poquito como más universalizado este tipo de valoraciones. Entonces, no es una idea que surgió de la nada, es algo que se ha intentado normalizar incluso a nivel nacional para tener una práctica segura de la actividad física y el deporte. Que no sé si Europa tiene programas formales de cribado. ¿Esto qué quiere decir? Que a todos los que quieren practicar algún deporte se les hace este tipo de valoraciones, principalmente atletas jóvenes. Una vez que entran a la primaria, incluso aquellos que se encuentran en preescolar y empiezan con su práctica deportiva, es cuando se les hace este tipo de estudios, son los que ya hemos mencionado. Y se hace un uso sistemático de una evaluación cardiovascular. Dependiendo de qué país se encuentre, hay quienes son un poquito más inquisitivos, o sea, se hacen estudios más costosos y
Pues esto va a depender justamente de también la asociación deportiva que nos pida la valoración preportacional. Por ejemplo, en Europa, como les mencionaba, con el electrocardiograma como estudio inicial parece ser suficiente en aquellos que tienen un factor de riesgo. Eh, y justamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues tenemos que desde que se hacen estas valoraciones preparticionales, la muerte súbita cardíaca ha ido disminuyendo en aquellos que sí se lo hacen. Aquí tenemos un pequeño gráfico en el que podemos ver que aquellos que se realizan este tipo de estudios tienen un menor riesgo o han tenido menos eventos fatales a lo largo de los años y que, pues como les mencionaba, no es algo nuevo, tiene más de 50 años que se está realizando este tipo de procedimientos. Estados Unidos es un poquito más escalonado. Primero se realiza una historia clínica, después exploración física y si se encuentra algo es cuando se realizan este tipo de estudios. Entonces, Japón es un poquito más activo, ellos sí hacen una valoración universal y no escatiman en costos al momento de realizar este tipo de valoraciones. Y deporte organizado, el ejemplo más común, por lo menos en México, que se practica tanto el soccer, que es el deporte más popular en el país, ellos tienen una guía y ellos exigen a todos aquellos que entran a este deporte confederado que se realice una evaluación precompetitiva. Quiere decir que antes de que empiecen a entrenar o que entren al periodo de pretemporada, se les haga una valoración primero es una historia clínica orientada y también se les hace una valoración. Ellos sí piden ecocardiograma para sus jugadores a nivel profesional y pues por lo menos dependiendo del acceso a los recursos de los distintos equipos también se les exige tener un ultrasonido. Algunos incluso llegan a pedir una prueba de esfuerzo. Entonces también hay que entender que se adapta a los recursos a los que se tiene disponibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa para aquellas personas que hacen ejercicio recreativo? Es súper importante, como les mencionaba en el cuestionario te ayuda a conocer tus antecedentes, identificar cuáles son señales de alerta y si tienes alguna de estas banderitas rojas, pues considerar una evaluación básica. ¿Qué pasa con aquellos que ya compiten o que practican un deporte de forma más organizada? Pues entender que ellos llevan sus cuerpos un poco más al límite y por lo tanto tienen unas cargas mayores de estrés cardiovascular y que por lo tanto presentan mayor riesgo. En este caso, tener una evaluación puede mejorar la seguridad y mantener aumentar su desempeño, porque pueden mejorar o aumentar las cargas de sus entrenamientos de una manera más segura y estructurada sin exponer su cuerpo a un riesgo innecesario. ¿Qué pasa si eres un padre o un tutor y te gustaría que tus hijos practicaran algún deporte? Pues entender primeramente que la mayoría de los jóvenes, como ya hemos visto desde el principio de la exposición, no tienen ningún tipo de síntoma y que el primer evento puede ser fatal. Entonces, evaluar no es limitar la actividad física de nuestros jóvenes, sino permitirles realizarla de manera segura. La importancia de conocerla. Y pues para ir cerrando, ¿cuáles son las señales que nunca se deben de ignorar en las que está ampliamente sugerido, si no es que obligado, realizarse una valoración médica? Es un desmayo que ocurre con el ejercicio, dolor en el pecho que ocurre durante el esfuerzo, sensación de palpitaciones que no tienen una explicación y sobre todo el antecedente de familiares que hayan tenido una muerte súbita cardíaca. Y pues sería todo de mi parte para ayudar a conocer e informar acerca de esto. Muchas gracias, doctor. Como bien nos menciona, ¿qué sabe o tiene idea de algún porcentaje que pueda disminuir la incidencia de muertes súbitas al realizar esta evaluación? No la escuché, ¿me puede repetir? Sí, que si hay algún dato donde nos diga qué porcentaje podemos prevenir de muerte súbita al realizar este tipo de exámenes. Eh, pues como tal, el evento tan raro, como les mencionaba, pues es si acaso una o dos muertes en 100.000 habitantes. Hablar de porcentajes así es complicado, porque es difícil tener como un estimado de cuántas personas van a tener una muerte súbita cardíaca, sobre todo durante la práctica deportiva, sobre todo porque aunque ya es algo cada vez más...
universalizado, está cada vez más al alcance de todas las personas. Aún hay lugares en los que no se tiene acceso a este tipo de prácticas y mucho menos se tiene acceso a una valoración preparticipacional. Entonces, probablemente es algo infradiagnosticado en muchos casos y también es algo, pues, que se desconoce como tal. Quienes han hecho estudios más orientados a esto, justamente es en Italia, donde se presenta un poquito más de casos de muerte súbita cardíaca, pero porque ellos tienen factores de riesgo más específicos. Pero así hablar de un porcentaje exacto es complicado. Ok, y la recomendación entonces sería el interrogatorio, una exploración física y un electrocardiograma de dos derivaciones. La recomendación, si se tiene acceso, sería que pues fuese universal para todos. Y sí, es un interrogatorio orientado a... y el electrocardiograma es una medida barata, es algo que se puede realizar prácticamente ya casi en cualquier clínica. Y decisión de si se requiere un estudio más especializado. También, pues, una exploración física nos ayuda a encontrar otro tipo de datos. Por ejemplo, hay quienes tienen un soplo y este soplo puede ser algo benigno o puede ser algo que nos hable de que este niño, sobre todo, está en riesgo, o más si se llega a encontrar esto en algún adulto. ¿Y esto para toda la población o de cierta edad, el electrocardiograma? Se puede realizar para cualquier población que quiera empezar con su práctica deportiva. Como les mencionaba, no necesariamente tiene que ser que empiecen a jugar y que empiecen a competir. Puede ser que quieran realizar cualquier tipo de actividad física, incluso a nivel recreativo. Y sí, a cualquier edad se puede realizar. Ok, pues muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Eh, pues solo me gustaría dar como cierre que justamente esto nos ayuda no a limitarnos, sino a todos poder seguir realizando actividad física de forma segura. Es correcto. Poder hacer la actividad física con el menor riesgo posible. Sí. Muchas gracias. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos en una próxima sesión.